la clase, de manera que quede registro de ella. Buenas tardes, chiquillos y chiquillas. Esta es la clase de ecología que dictamos para los estudiantes de la carrera de agronomía. Hoy día es 1 de diciembre, el último mes del año, un año muy movido y probablemente va a ser también este mes de enero movido, porque el tema de la pandemia no se ha solucionado. Dicen que viene una ola complicada. Son las 2:30 de la tarde y esto corresponde a la segunda sesión del día. Con la materia que tratemos hoy día se cierra la unidad número 2 y es la unidad entonces que está sujeto a la evaluación de la segunda prueba. Próximo martes, como lo comentábamos, es feriado, día donde los niños hacen la comunión, la primera comunión, como le llaman. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, del dinamismo del ecosistema, teniendo como referente conceptual el agroecosistema, que yo asumo que en algún curso profesional tomarán de nuevo el tema ya más acotado al agroecosistema, más del punto de vista de la profesión. Aquí estamos nosotros usando algunos principios ecológicos para entender cómo funcionan los agroecosistemas. Estuvimos hablando de la dinámica de la energía. Dijimos que la energía fluye. De acuerdo a dos de las leyes de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley, que en cada transformación de energía, una fracción de la energía se transforma en energía de baja calidad y por lo tanto para la vida propiamente tal, esa energía no es útil. La energía útil es la energía de mayor calidad que está asociada a los compuestos químicos. Tiende a ser proteínas, hidratos de carbono, lípidos, etcétera. Desde el punto de vista energético también, la Tierra como sistema ecológico es un sistema abierto, pero los ecosistemas también es un sistema abierto, entendiendo por ello que hay entradas y salidas de energía. En el caso de la materia cicla a través de lo que nosotros llamamos los ciclos biogeoquímicos. Se llaman ciclos biogeoquímicos porque en algún momento el elemento importante para la vida forma parte de los sistemas biológicos, en otro momento puede que esté formando parte de la litosfera o de la atmósfera o de la hidrósfera. Globalmente mirado, la Tierra, este es un sistema cerrado frente a la materia, pero a nivel de ecosistema, los ecosistemas son sistemas abiertos. Ahí hay una gran diferencia, ¿no es cierto?, termodinámica,
Los ecosistemas, por ser unidades ecológicas más simples que la Tierra completa, tienen entradas y salidas de energía, ¿no es cierto? Y entradas y salidas de materia. En el caso de la Tierra, mirada globalmente, por ser el sistema superior que encontramos en la Tierra, es abierto para la energía, pero cerrada para la materia. Esto ya lo explicamos con cierto detalle, esto lo explicamos hoy día en la mañana, pero también lo explicamos cuando estábamos viendo la estructura de la comunidad. También explicamos las transformaciones de la materia y la relación que tienen las transformaciones de la materia con el funcionamiento de los agroecosistemas, ¿no? En el caso particular de la función laboral de usted, el ejercicio de la profesión y relación con la transformación de la materia, bueno, ustedes están, ¿no es cierto?, focalizados en las transformaciones biológicas de la materia. Tanto desde el punto de vista de la reproducción, ¿no es cierto?, del crecimiento, si están cultivando lechugas, ¿no es cierto?, y las lechugas van al mercado, si están cultivando frutas, ¿no es cierto?, perdón, están cultivando frutales, y aquí, desde el punto de vista del desarrollo, ¿no es cierto?, interesa el fruto o la fruta para que se vayan al mercado. Y si estamos hablando de la reproducción, bueno, interesa la producción de semillas de alta calidad. Estamos hablando, por ejemplo, de especies vegetales mejoradas genéticamente hablando, de tal manera que las semillas son importantes. La producción de la semilla es importante. Hicimos un análisis relativamente detallado del ciclo del agua, que junto al movimiento del agua, H2O, como componente importante de la célula, bueno, se mueve también el oxígeno, teniendo presente que el oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis. Y la actividad fotosintética de las grandes masas boscosas, el trópico, por ejemplo, el Amazonas, la selva tropical en África, el central, o incluso los bosques templados, como los que tenemos nosotros en el centro-sur de Chile o el sur de Chile, son tremendamente importantes para el balance del agua a nivel global y tremendamente importantes para el balance de oxígeno, porque la cantidad de oxígeno que agregan a la atmósfera por actividad fotosintética es enorme. De la misma manera, la cantidad de anhídrido carbónico que sacan para la fotosíntesis también es enorme. De tal manera que a nivel global, la actividad de estas masas boscosas son tremendamente importantes. Por eso que hay preocupación mundial por el deterioro tan rápido que está experimentando la Amazonía, como le llaman. Pero los brasileños tienen un presidente tieso de mecha, y parece ser que los planteamientos ecológicos no van con este presidente, el brasileño. Son considerados estas masas boscosas para el balance del oxígeno, el pulmón de la Tierra. Son grandes ventanas que están ubicadas en distintas regiones
distintas regiones del mundo y gracias a su actividad fotosintética, ¿no es cierto?, van agregando anhídrido carbono, o sea, oxígeno a la atmósfera. ¿Tienen alguna consulta respecto del ciclo del agua, chiquillos y chiquillas? No, profesor, pero con lo que comentaba recién, con respecto al oxígeno que se genera de estas poblaciones boscosas que hay en Brasil, ¿Sí? si bien se produce tanto oxígeno, pero por lo que tengo entendido y vi unos documentales que se consume localmente. ¿Eso pasa en todas las regiones que existe vegetación? Eh, no, ¿O pasa a porque otros lugares? no, es todo ese oxígeno se va a las capas superiores de la atmósfera, se mezcla con otros gases de la atmósfera y se desplaza gracias a las corrientes atmosféricas hacia otros lugares. ¿Mm? Profe, Sí. yo tenía entendido que las grandes masas de fitoplancton que se encuentran en el océano eran las que otorgaban la mayor cantidad de oxígeno al planeta. No sé quién, no sé quién agrega más, entiendes tú, pero lo que tú señalas es cierto. Es decir, el fitoplancton, a través de la fotosíntesis, fitoplancton marino, me refiero, a través de la fotosíntesis también agregan grandes cantidades de oxígeno eh, a la atmósfera, pero no tengo claro quién agrega más a la atmósfera. Ahora, como la vegetación boscosa está sufriendo graves deterioros a todo, prácticamente por todo el mundo, los bosques se han reducido bastante. Entonces, es posible, ¿no es cierto?, que el área eh, fotosintéticamente activa haya ido disminuyendo y eso esté haciendo que el fitoplancton lo esté superando. Pero es cierto, eh, la contribución del oxígeno a la oxigenación de la atmósfera, perdón, la contribución del fitoplancton a la oxigenación de la atmósfera es importante, importante también. Buen punto, porque ya hay que tener presente que mientras en tierra la actividad fotosintética es llevada a cabo por las plantas vasculares, macroorganismos, hierbas, ¿no es cierto?, arbustos, árboles, en los sistemas acuáticos, particularmente los sistemas marinos, la actividad fotosintética es llevada a cabo por las microalgas, organismos pequeñitos que se encuentran en grandes cantidades, pero también tienen que tener presente ustedes que en el océano eh, hay ciertas zonas del océano que son verdaderos desiertos, donde la actividad biológica es muy baja. ¿Ya? Pero es buen punto eso, teniendo presente, ¿no es cierto?, eh, que en tierra la principal contribución a la oxigenación de la atmósfera son las plantas vasculares, como le llaman, y en el océano son las microalgas, el fitoplancton. Y bueno, eso se va a la atmósfera y las corrientes de aire, las corrientes atmosféricas distribuyen el oxígeno mundialmente. Bien, ¿algún otro comentario, observación? Seguimos entonces con el ciclo del carbono.
creo que lo analizamos. Este ciclo del carbono es relativamente simple. El CO2, ¿no es cierto? El carbono se mueve ligado fundamentalmente al anhídrido carbónico y es retirado de la atmósfera, ¿no es cierto?, a través de la actividad fotosintética. El carbono después queda incorporado en las sustancias orgánicas, particularmente los hidratos de carbono, los lípidos. Y de ahí, ¿no es cierto?, son combustionados por la participación del oxígeno, se forma agua, se libera la energía acumulada en la molécula, ¿no es cierto?, orgánica, y el anhídrido carbónico escapa al aire o escapa al agua, dependiendo si estamos hablando de un organismo acuático o un organismo terrestre. Ahora, la contribución de la actividad humana al ciclo del carbono es bastante importante, ¿ah? Porque la actividad económica a partir de la revolución industrial se basa fundamentalmente en el petróleo y en el carbón, los llamados combustibles fósiles. Y como de la revolución industrial a la fecha, la actividad productiva, ¿no?, a todo nivel se ha ido acelerando, de tal manera que la liberación de anhídrido carbónico a la atmósfera se ha ido también acelerando. Y se le achaca, ¿no es cierto?, esta liberación tan acelerada del anhídrido carbónico por combustibles fósiles, la tendencia que se ha observado, ¿no es cierto?, desde el siglo antepasado, pero principalmente a partir de este siglo, de la concentración de anhídrido carbónico. Y como ustedes saben, el anhídrido carbónico es uno de los componentes del efecto invernadero. Entonces está haciendo que la salida de energía en forma de calor, ¿ah?, no sea equivalente a la entrada de energía. Entonces hay una tendencia para aumentar la temperatura de la atmósfera. Cuando se habla de la temperatura promedio de la atmósfera, se refiere a las capas inferiores de la atmósfera, la zona donde nosotros vivimos. Ahora, tiene que tener presente usted que la actividad biológica principal de la ecosfera se realiza en una interfase que es litósfera-atmósfera, que es el caso nuestro. O bien que es hidrósfera-atmósfera, que es el caso, por ejemplo, del fitoplancton. Es una interfase. Entonces el movimiento, ¿no es cierto?, de materia pasando por esta interfase es bastante intenso. O sea, dicho en otras palabras, hay mayor movimiento de anhídrido carbónico hacia, por ejemplo, hacia el mar, en esta capa superficial, que el movimiento de anhídrido carbónico en las capas superiores de la atmósfera, o el movimiento de anhídrido carbónico en las capas inferiores de la atmósfera. Lo mismo pasa con la superficie de la litósfera, donde nosotros estamos parados, digamos, donde tenemos todas nuestras construcciones, nuestra civilización. Ahora, no solo es la capa, ¿no es cierto?, sino que también son algunos metros bajo la superficie, donde también viven muchos organismos. Para ustedes el suelo, las capas superiores del suelo es tremendamente importante. No así para el geólogo, que son las capas del subsuelo las que son importantes, o para el minero. Las capas del subsuelo son importantes, no son tan importantes las capas superiores
del suelo. Las capas superiores del suelo, repito, son importantes para uno, porque es la zona, para ustedes, porque es la zona donde están las raíces, los nutrientes que usan las plantas y los bicharracos, ¿no es cierto?, que facilitan la descomposición de la materia, facilitan la mineralización de la materia. Profe, Dígame. es como cuando están buscando cobre, uno en la parte superficial puede encontrar óxidos y en la parte más a profundidad puede encontrar los sulfuros, que son los de importancia para la producción del cobre. Claro, claro. Eh, claro, se usan esos indicadores, pero ciertamente que la prospección de los recursos mineros está basada en el subsuelo. Y por lo tanto se hacen calicatas, ¿no es cierto? Y se analizan en laboratorio eh, ¿cómo llaman? La ley, la concentración de determinados compuestos que pueden facilitar la explotación del mineral. Por eso que el ser geólogo, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tendrá algunos cursos de dafología como ustedes, pero gran parte de su formación está en el subsuelo. Y yo me imagino que en el caso de ustedes, gran parte de la formación en edafología o pedología está en las capas superiores, ¿no? Tienen un conocimiento, ¿no es cierto? Porque sabemos nosotros que las capas inferiores determinan el tipo de suelo, la famosa roca madre, y después vienen los nutrientes que usan las plantas. Pero lo importante de ustedes es un buen conocimiento de las capas superiores del suelo, donde está la vida, digamos. Más abajo está la geología. Ahora, ¿cuáles son los reservorios del carbono? Bueno, los sedimentos marinos, los sedimentos en los grandes lagos. Ahora, estos sedimentos, con los movimientos tectónicos, puede que retornen, ¿no es cierto?, a la superficie y se reincorporen a la circulación. Recuerden que reservorio quiere decir lugares de almacenamiento. Después tenemos las rocas carbonatadas. Aquí, por ejemplo, aquí en la zona de aquí de Coquimbo, Guanaquero, Tongoy, esas rocas blancas son ricas en carbonato de calcio. Caliche le llaman. Y justo, y antes existían ahí, a la altura de la herradura, unas pequeñas plantas donde se hacía cal. Otro reservorio de carbono es el humus en el suelo, sobre todo en los bosques, las grandes masas boscosas, las turberas, los pantanos, que tienen una gran cantidad de carbono, de materia orgánica en procesos de descomposición, pero generalmente estos procesos de descomposición es lento, como lo que ocurre, por ejemplo, en el Ártico. Una gran cantidad de humus en el suelo, ¿no? Pero la descomposición está detenida por las bajas temperaturas. Después tenemos la biomasa fósil, ¿no? El petróleo, el carbón, la biomasa en pie, o sea, lo que encontramos en los bosques, que queda liberado el carbono y la energía cuando se producen los incendios forestales. Cuando se produce un incendio forestal hay una liberación brusca de la energía. Y por supuesto hay combustión, ¿no es cierto?, de la materia orgánica, y eso está tirando
anhídrido carbónico a la atmósfera junto con agua y otros componentes que estén presentes en la biomasa. Por eso que los fuegos están prohibidos, pues lo que antes se usaba, por ejemplo, donde se prendía fuego a una zona de cultivo donde ya se había sacado todo lo de interés y quedaba el rastrojo, ahí se incendiaba eso para que las cenizas quedaran ahí y funcionaban como fertilizante. Ahora eso o está prohibido o se hace en condiciones muy controladas, fuego controlado que le llaman. Y ciertamente la atmósfera. ¿Qué es lo que produce desajuste o desequilibrio del carbono? En lo que dice relación de la atmósfera, la alteración del anhídrido carbónico por las emisiones industriales y la actividad de las ciudades, y metano. Metano cuya causa es la descomposición que tiene lugar en las grandes turberas. Pero por eso hay preocupación respecto al calentamiento global, porque se ha notado que en las turberas que rodean el polo ártico está aumentando la temperatura y está acelerándose la descomposición con liberación de metano. Turberas que han tenido por decenios, por no decir milenios, el suelo congelado. Y esa materia orgánica quedaba ahí. En algunas partes, ¿no es cierto?, las poblaciones humanas que viven cerca de la parte sur del círculo polar ártico usan las turberas como fuente de energía. Incluso se comercializan. Las turberas son como minas, digamos. Pero ahora hay preocupación que aquellas que están más cerca del polo ártico se está derritiendo el suelo de las turberas y la actividad de descomposición se está acelerando. Noten que, bueno, ahí hay un dato, desde 1750 el CO2 atmosférico ha aumentado 32%, pero el metano un 151%. El metano tiene un efecto invernadero, ¿no es cierto?, 35 veces mayor que el CO2. Ahora, ¿qué se entiende por efecto invernadero? Es el efecto impermeable a la emisión de calor hacia el espacio exterior. Le llaman efecto invernadero porque es el mismo efecto que tienen los vidrios en un invernadero. O sea, uno se mete al invernadero y siente el ambiente del invernadero calor húmedo. Este es producto, lo mismo que pasa cuando uno está dentro de un vehículo que ha quedado expuesto al sol. Por eso es peligroso que los animalitos, perros, pues yo, queden ahí, y ha pasado niños que han muerto por estar expuestos a temperaturas que superan los 35, 38 grados. Para un niño esa es una temperatura mortal. Ahora, procesos que alteran el ciclo del carbono, la deforestación, la tala, ¿no es cierto?, de la vegetación, entre otros con propósitos agrícolas, la alteración de la capacidad fotosintética de los océanos, lo que veíamos recién respecto de la observación de uno de ustedes sobre la fotosíntesis del fitoplancton, la combustión a tasas superiores a las tasas de reciclaje que hay mediante procesos naturales. Se ha dicho en otras palabras, la actividad industrial intensiva, que quema combustible fósil y va agregando anhídrido carbónico a la atmósfera. La producción de metano
a un ritmo superior al que es reciclado. Ahora, otra fuente importante de metano, creíble o no, son los lotes donde se cría ganado, sobre todo rumiantes, en grandes cantidades. Los animales, ¿no es cierto?, tienen la panza llena de gases, evacúan los gases por el ano, y eso es fundamentalmente metano. Y eso se va a la atmósfera, y su contribución es relativamente importante. Fíjese usted. La ralentización de la fotosíntesis, en parte, ¿no es cierto?, por la deforestación, en parte por la acidez del mar, ¿ya? Y en parte por otros cambios químicos o cambios que hay en el ecosistema. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si usted corta un bosque y eso lo deja para ganadería, por ejemplo, obviamente que lo que está pasando en Brasil. ¿Ya? Obviamente que eso es bajar la velocidad de la fotosíntesis. ¿Para qué decir si usted corta matorral y construye población? Que también denota poblaciones para que se vayan expandiendo las ciudades. Esto también se nota en países que están siendo sobrepoblados. En Brasil, la India, Pakistán, algunos países africanos. Después tenemos nosotros el ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un ciclo bastante interesante porque muestra el acople entre la actividad bacteriana y ciertos procesos físico-químicos que ocurren durante el ciclo. Tenemos varios procesos que intervienen, ya, procesos de transformación de compuestos nitrogenados. Uno de estos es la amonificación. O sea, un compuesto nitrogenado relativamente complejo, digamos, urea, ácido úrico, que se evacúa al ambiente. Pensemos los orines del conejo, de la liebre que está ahí, los orines de un animal, un vacuno. Y piensen ustedes que en algunas partes del mundo la cantidad de vacunos que hay es enorme. Bueno, ya, y uno de los productos de la descomposición de la urea es el amoníaco. Este amoníaco ya es transformado en el suelo por bacterias cuyo producto son los nitritos. Los nitritos son tratados por bacterias también, cuyo producto es el nitrato. Y bajo esa forma, el nitrato entra al ecosistema, a la parte viva del ecosistema, absorbido por las raíces principalmente. ¿Ya? Se conoce como este proceso, ahí dice amonificación, ¿no es cierto? Y de aquí para acá, nitrificación. ¿Ah? Nitrificación. Producto de la acción de bacterias nitrificadoras. Pero también en el suelo, capas superiores del suelo, hay bacterias que se llaman bacterias denitrificantes o bacterias denitrificadoras, que transforman el nitrato a nitrito, de nitrito en amonio, en amoníaco. Eso se transforma en el suelo en nitrógeno,
molecular, N2, y eso se va a la atmósfera. Y se incorpora a la atmósfera. Piensen ustedes que el principal componente de la atmósfera es el nitrógeno N2. Bueno, en el sistema también hay bacterias fijadoras de nitrógeno que captan el nitrógeno atmosférico, ¿no es cierto? Y lo llevan a tierra. Y el nitrógeno, por los procesos de nitrificación, se transforma en amoníaco, en nitrito, en nitrato y se reincorpora al suelo. En el ciclo del nitrógeno, además de las bacterias, los animales que eliminan nitrógeno, ¿no es cierto?, como productos de su metabolismo proteínico, son importantes. Recuerden que nosotros eliminamos fundamentalmente por los pulmones como producto de la actividad metabólica nuestra, agua y anhídrido carbónico, ¿ya? Pero eso es el metabolismo de los hidratos de carbono, de las grasas, qué sé yo. Pero el metabolismo proteico, que tiene nitrógeno, que tiene azufre, que tiene fósforo, se elimina fundamentalmente por la orina. Y eso o va al agua o va al suelo. Y ahí actúan entonces las bacterias que tienen que ver con el ciclo del nitrógeno. Obviamente que si estamos hablando nosotros de un agroecosistema, se espera que este agroecosistema sea relativamente autónomo respecto, por ejemplo, del ciclo del nitrógeno. No se necesitaría fertilizar con nitrógeno ese sistema para lograr la productividad vegetal deseada. Entonces los agroecosistemas, estos ciclos debieran estar presentes, ¿no es cierto?, y funcionar adecuadamente. Pero como la producción agrícola es muy intensa, ¿no es cierto?, y de corto plazo, o sea, el ciclo dura poco, 1 año, 2 años, que sé yo, con los frutales tengo entendido que es más tiempo. Por lo tanto, esto necesita la incorporación de fertilizantes fosfatados, fertilizantes nitrogenados, etc. Ahora, ¿dónde están las reservas del elemento nitrógeno? En la atmósfera, el 79% está como nitrógeno molecular. Hay trazas de óxidos de nitrógeno y de amoníaco, pero el 79% nitrógeno molecular. Y ciertamente en el agua y en el suelo podemos encontrar también como reserva, ¿ya?, nitrato, amoníaco, urea. Ahora, ¿cuáles son los factores que potencian el desequilibrio del nitrógeno? El incremento de la temperatura. ¿Por qué? Porque facilita la... Profe, ¿Sí? ¿podría volver a la anterior diapositiva, por favor? ¿A esa? Sí, profesor. ¿Cuál es la consulta, la opinión, el comentario? No, es que quería ver la última línea sobre agua y suelo y los componentes. Ya. Ahora, recuerden ustedes que nosotros
fuimos, si no el principal, por lo menos uno de los productores de nitrato más importante del mundo. Y se llamaba el nitrato de Chile. ¿Mm? Y la extracción de nitrato, salitre, bueno, como ustedes recordarán, la historia se hacía en el norte de Chile, pero los chilenos no éramos los dueños de esa mina, las salitreras. Estaban en poder, sobre todo de los ingleses. Recuerden que nosotros tuvimos una guerra, la guerra del Pacífico, por este mineral. Ya, durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, ya, y la Segunda Guerra Mundial, los países en guerra fueron muy demandantes de nitrógeno, porque es uno de los componentes de la pólvora. No por nada hay una cuestión que se llama nitroglicerina. Bueno, nosotros estábamos muy bien porque estábamos vendiéndole nitrógeno, salitre, tanto a los aliados, ¿no es cierto?, como a los del eje. Pero los aliados le hicieron un parelé a Chile por la venta de salitre a los del eje. ¿Ya? Y ahí se congelaron esas ventas y tuvimos que vender nosotros salitre a precio regalado, digamos, en nuestra colaboración con la guerra por parte de los aliados. Pero cuando estaba terminando la guerra, un alemán logró el laboratorio sintetizar un compuesto nitrogenado, urea creo, no recuerdo en este rato, se me fue la onda, y eso significó en los años posteriores la caída de las mineras. Ya hay mucha gente que vive en el norte, se tuvo que mover al sur, digamos, ¿no? Y así llegaron a Coquimbo, a Ovalle y a Pérez, más al sur, obviamente, Copiapó. La síntesis de urea es relativamente fácil y relativamente barata, pues, se hace, bueno, ahora hay grandes industrias que hacen eso, pero básicamente consiste en usar el nitrógeno del aire. Y fijarlo de alguna forma. No me pregunten cómo, pero lo fijan de alguna forma y aparece el salitre sintético, que es más barato, es más rápido, ¿ya? Que el salitre nuestro. Por eso que las salitreras fracasaron, cerraron, y ahí tenemos nosotros un mineral que se sigue vendiendo, pero no en las grandes cantidades que se hacía antiguamente. Pero lamentablemente los dueños eran extranjeros y abusaron mucho del recurso. ¿Ya? Y además abusaron de la gente. Se hicieron millonarios. Y algunos chilenos que eran socios, pero no eran los dueños, sino que socios, bueno, también se hicieron los chilenos millonarios. Y lo peor de todo, que gastaron la plata esos chilenos en Europa. El afrancesamiento de la élite chilena en esos años. Bueno, y no por nada, ¿no es cierto? También aparecieron en el norte las primeras corrientes de izquierda, ¿ah? Sobre todo el Partido Socialista, el Partido Comunista, no sé, tiene una tradición en esa onda. Hay que leer, ¿no es cierto?, un poco de historia del norte, muy bien interesante, y leer a Rivera Letelier, Hernán Rivera Letelier, que habla de las salitreras.
Ahora, factores que potencian el desequilibrio del nitrógeno. Bueno, el aumento de temperatura, porque acelera la descomposición de los componentes nitrogenados, y la estratificación. Eso ocurre en los cuerpos de agua, en el mar, ¿no es cierto?, y en los lagos, grandes lagos. Después tenemos aportes de nutrientes nitrogenados, los fertilizantes. Ahí la agricultura industrial ejerce un tremendo rol acá. Fertilizantes nitrogenados, ¿no es cierto?, que por la lluvia se van pendiente abajo y se incorporan a los cuerpos de agua y fertilizan el agua, y hay un exceso de fitoplancton, pero hay tanto fitoplancton que se ahogan entre ellos. ¿Ah? Baja la fotosíntesis de estos lagos, se mueren los bicharracos, el oxígeno falta, se muere el fitoplancton, se van los sedimentos, aumenta la descomposición y el agua pierde calidad. Calidad de riego, por ejemplo, calidad de bebida, porque hay algunas especies de fitoplancton que son tóxicos. Recuerden ustedes el caso de las mareas, de la marea roja. Y además comunican el agua mal sabor, mal olor, qué sé yo. Por último, los fertilizantes. Sobre todo cuando se llama cuando la agricultura tiene el carácter de agroindustria. Después tenemos las aguas residuales sin tratamiento, es decir, aguas aguas de desecho de los domicilios, porque llevan urea, llevan materia fecal, pueden llevar detergentes, ¿no es cierto?, etcétera. La ganadería intensiva, también, pues la feca de los animales, ricas en nitrógeno, bueno, llegan a arrastres, qué sé yo. Ganadería intensiva, aquí estamos hablando lotes, grandes lotes con gran cantidad de animales. La materia orgánica también muy relacionado arriba, aguas residuales, los detergentes. Ahora aparecen detergentes más amigables, por lo menos es lo que declara la publicidad, pero los primeros detergentes no fueron muy amigables con el medio ambiente y eran ricos en fósforo y ricos en nitrógeno. Imagínense la cantidad de aguas residuales ricas en detergentes que se evacúan diariamente de una gran ciudad al mar o a los grandes lagos. Ahora, en los años 50, las mamás, las abuelas, lavaban la ropa con jabón, así que las mujeres ahí tenían que hacer el ejercicio de restregar la ropa, ¿no es cierto? Y los géneros no eran de buena calidad en esos años, y hacerlo con jabón. Y yo recuerdo haber visto a mi mamá, a mi abuela, que se iba a hacerlo con el jabón llamado jabón gringo. Y ahí darle que darle. A veces calentaban en grandes ollas la ropa, ¿no es cierto?, con jabón. Y después empezaron a aparecer algunos detergentes tan malos en calidad, tan fuertes que a las señoras se les ponían manos rojas las manos, se les irritaban y algunas desarrollaban alergia. Pero por allá por los años 50 empezaron a aparecer detergentes cada vez de mayor calidad y potencia para limpiar la ropa y además género de mejor calidad, por lo tanto las manchas salían con facilidad. Así es que a las mujeres, a las lavanderas, se le empezó a facilitar un poco la vida. Y después aparece, ¿no es cierto?, la lavadora eléctrica y de detergente cada vez con mejor calidad. ¿Ya? Pero son detergentes fuertes. Las camisas duran
La ropa en general de color dura poco tiempo con estos detergentes. Pero la publicidad dice que estos detergentes son biodegradables, ¿no es cierto? Y que no tienen un carácter tan contaminante como los detergentes originales. Bueno, uno le tiene que creer a la publicidad, pero creerla así, entre comillas, nomás. ¿Ah? Pero bueno, el detergente es una de las causas de alteración del ciclo del nitrógeno. Después, el incremento de las zonas anóxicas. Zonas, se entiende por zona anóxica aquellas donde el oxígeno es bajo, no hay oxígeno. ¿Ah? Y aquí tenemos nosotros arrozales, ustedes saben que los arrozales son humedales, ¿verdad? Y el suelo ahí donde está el arroz está saturado de agua, y eso entonces produce actividad de composición. La estratificación también, de nuevo en los grandes lagos. La eutroficación es una consecuencia de la incorporación de materia orgánica a un lago y de los cambios en la calidad del agua, que hace entonces que el lago vaya perdiendo su condición, el agua, por ejemplo, del lago vaya perdiendo su condición transparente y haciéndose cada vez más, más espesa, más densa, más mal olor. Y como decía, aguas que no sirven ni para riego, ni para consumo animal, ni menos para consumo humano, ya sea como agua de bebida o para lavar la ropa, y qué sé yo. La famosa eutroficación. Y lo que dice ahí, sobrecarga, MO es materia orgánica. Ciclo del nitrógeno. El ciclo del fósforo. El ciclo del fósforo ya es un ciclo llamado ciclo sedimentario, porque el principal depósito de fósforo está en la litósfera, está asociado a la superficie terrestre o a los fondos marinos. Ahora, el fósforo, componente rico en fósforo, con fosfato, por ejemplo, en los ambientes marino-costero sube a la superficie en ciertos periodos del año arrastrados por corrientes marinas subterráneas que llegado a cierta latitud en el continente ascienden y fertilizan el agua. Y aumenta, ¿no es cierto?, la productividad del fitoplancton, y aumenta la cantidad de peces, y se mejora la cadena. Profe, ¿van las urgencias igual? La surgencia, claro. Ya. Upwelling, en inglés, el upwelling. Entonces, en el caso de la costa del Pacífico, una surgencia importante se da en el sur del Perú, donde aguas frías que vienen desde el Polo Sur, al llegar a esa zona sur del Perú, norte de Chile, por ahí, esto se desplaza a veces un poquito hacia el norte, un poco hacia el sur, llegan, se encuentran con aguas calientes del trópico, se calientan y arrastran grandes cantidades de sedimentos, entre ellos fosfato. Ese fosfato, bueno, lo usa el fitoplancton para armar su organismo, ¿no es cierto? Ese fitoplancton es consumido por el zooplancton es consumido por peces zooplantófagos, y así se va la cadena trófica, hasta que llega a peces que consumen las aves marinas. Y las aves marinas transportan el fosfato hacia la costa, hacia islotes de la costa, o hacia la costa propiamente tal,
y evacúan el fosfato en la forma de compuesto orgánico fosfatado y después eso se descompone. También esto ocurre en el norte de Perú, en las famosas minas de guano. Perú es uno de los pocos productores naturales de fosfato, gracias a la participación de las aves guaneras. Hay toda una historia también relacionada con los chilenos, en que durante la Guerra del Pacífico nosotros nos quisimos apropiar de esas islas, porque había gente que veía la importancia, ¿no es cierto?, económica de esas islas por la producción de guano. Pero no hubo finalmente un intento más concreto. Hubo algunas escaramuzas. Y la otra forma por la cual el fosfato regresa es a través de los movimientos tectónicos. Un temblorcito que ocurra en una zona rica en sedimentos fosfatados, bueno, eso queda en libertad, ¿no es cierto? Ese temblorcito con carácter de terremoto puede generar un tsunami y todo eso se va hacia la costa. Y ahí puede que la costa se fertilice con nutrientes fosfatados. O bien, ¿no es cierto?, sectores de la costa que han experimentado levantamiento en épocas geológicas pasadas y esas zonas son ricas en fosfato, pero ya fosfato mineral. El fósforo es un elemento que es escaso, producto de este ciclo que hay. Entonces, ciertamente en la agricultura intensiva, en la agricultura moderna, en la agricultura industrial, el consumo de fósforo por parte de las plantas es paliado, digamos, por el uso de fertilizantes ricos en fósforo. Después tenemos el ciclo del azufre. El azufre es un componente importante de proteínas, de enzimas. En la fuente natural, del azufre, bueno, esto es azufre ligado, bueno, puede ser mineral también, así, azufre solo, pero en sulfato. Son las erupciones volcánicas. Si usted va a una localidad donde haya alguna fumarola y a esa localidad le llegan los efectos de la fumarola, bueno, va a notar el aire pasado a azufre. Y hay unas creencias, ¿no es cierto?, que por donde hay olor a azufre ha pasado el diablo. El olor a azufre se le asigna a las pasaditas del diablo. Bueno, hay gente que cree eso. Como el componente químico ricos en azufre están presentes en combustibles fósiles, la combustión del combustible fósil libera compuestos ricos en azufre, sulfatos, por ejemplo, que en la atmósfera se transforma en ácido, se puede transformar en ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, ¿no? O bien en óxidos de azufre, que en la atmósfera se transforman en sulfuro, en ácido sulfúrico. Esto genera un fenómeno
bastante serio, conocido con el nombre de lluvia ácida, porque la lluvia arrastra estos componentes ricos en azufre, lo arrastra al suelo, se contamina el suelo agrícola se acidifica, las aguas se acidifican. El aire también. Y se ha visto, por ejemplo, que en Europa muchos de los edificios y de las estatuas que han hecho famosa a Europa están sufriendo los efectos de la contaminación atmosférica de componentes que hacen de la atmósfera una atmósfera ácida. El smog, por ejemplo, que hay en algunas ciudades europeas, es ácido por la presencia de sustancias ricas en azufre, y eso entonces está carcomiendo las estructuras de los edificios antiguos, muchos de los cuales, ¿no es cierto?, están hechos con mármol, por ejemplo, o, 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 o piedras calcáreas. Así como en el caso del anhídrido carbónico, la actividad industrial está agregando cantidades importantes de anhídrido carbónico a la atmósfera, al suelo y a los cuerpos de agua. También la actividad industrial está agregando cantidades importantes que están ligadas a los combustibles fósiles. Por ejemplo, el carbón nuestro no es de buena calidad porque tiene niveles elevados de compuestos ricos en azufre. Entonces, es barato en el comercio, ahora con todas las restricciones legales medioambientales que existen en las ciudades o en los países, ese carbón no se puede exportar. Y tampoco se puede usar muy libremente en el país. Por eso que las minas de carbón, muchas han desaparecido, ya forman parte de la historia minera de Chile. El salitre de la historia minera del norte, el carbón de la historia minera del centro-sur. Ahora, lo interesante de estas mineras, que las entradas estaban en el lado terrestre, pero los túneles se metían bajo el mar. Y ahí estaba el carbón, ¿ya?, de piedra. No confundir con el carbón vegetal. Este carbón que venden para el 18 de septiembre, cuya comercialización también está restringida, porque se responsabiliza al carbón vegetal de la deforestación del norte chico, Atacama y Coquimbo. Sí, dígame. La formación del carbón, por ejemplo, como usted menciona, el carbón chileno, ya que la entrada está en la superficie terrestre, pero acaba estando bajo la corteza submarina, o Sí. podría decirse, es debido a que para la formación del carbón se necesitan altas presiones. Se necesitan alta presión, efectivamente. Ahora, también tienes que tener presente tú que lo que es territorio terrestre en algún momento estuvo cubierto por agua, ya por mar. Recuerda tú que en la cordillera en algunas regiones de Chile se encuentran fósiles marinos, lo cual, Bueno, ya, entonces, eso indica que lo que tú encuentras a lo mejor en algún momento estuvo cubierto por mar,
¿no es cierto? En otro momento estuvo descubierto, etcétera. Pero es cierto lo que dices tú, se requiere una gran presión para que los desechos orgánicos, ¿no es cierto?, producto de épocas geológicas pasadas, se transformen en una roca, como es el carbón de piedra. ¿Conocen el carbón de piedra, dicho sea de paso? Por aquí no se ve mucho el carbón de piedra. Cuando yo era niño, bueno, se veía bastante el carbón de piedra. Acá se ve bastante el carbón vegetal. Pero el carbón de piedra no. Un mecanismo parecido tiene el petróleo, pero el petróleo es un mineral bituminoso, como betún, como el betún con que uno se lucha los zapatos, ya, de esa consistencia. No es una roca, no hay que picarlo, como hacen los mineros del carbón, que con picota, o con eh, no sé cómo le llaman los mineros a eso, pero se llaman también pico de geólogo. O bien con perforadoras mecánicas en la actividad ya más moderna. Recuerden que hay un autor, Baldomero Lillo, muestra muy bien en sus cuentos la actividad del carbón. Pero como digo, el carbón nuestro no es de buena calidad, muy rico en azufre, entonces cuando se combustiona ese carbón, bueno, quedan en libertad esos contaminantes. Por eso que, dicho sea de paso, las termoeléctricas son tan discutidas, porque las termoeléctricas funcionan fundamentalmente con carbón. Y donde compren el carbón, va a depender el efecto contaminante de la termoeléctrica. Por eso que hay mucha presión para que la producción de electricidad sea en base a agua. La termoelectricidad se transforme en hidroelectricidad, o en uso de energía eólica, o en uso de energía solar. Pero en estos momentos es más barato, ¿ya? La producción de energía eléctrica base a carbón, pero es más contaminante. Esos son los dilemas ambientales del presente. Pero en todas partes están buscando, como digo, sustitutos importantes a los combustibles fósiles. Entiéndase por combustible fósil la turba, el petróleo y el carbón mineral. Otro aspecto de la dinámica del ecosistema son los eventos, los fenómenos que ocurren en el ecosistema y que son fenómenos irruptivos, que irrumpen, por eso son eventos, y pueden desestabilizar al ecosistema. ¿Ya? Y ustedes lidian con eventos como, por ejemplo, las plagas de ratones que afectan a un determinado cultivo. Las enfermedades que afectan a un determinado cultivo. Ahí tienen ustedes eventos. Ahí tienen una plaga de langosta. Hace poco tiempo en África hubo una plaga de langosta bastante importante. Ahí tenemos nosotros un desplazamiento de aves, aves migratorias, que también son eventos. A mí me tocó una vez, estando en Israel, observar una migración
de las aves que se asocian con la traída de los niños. ¿Cómo se llaman estas? Se me fue el nombre. La cigüeña, imagínense, cigüeña. Estas cigüeñas se desplazan de África hacia Europa, pasan por Israel en un movimiento. Y en Europa, sobre todo, algunas ciudades europeas, los becerracos en los campanarios instalan sus nidos y son animales protegidos, por lo tanto no se le puede hacer mucho. Pero es un evento turístico. Y de vuelta pasan de nuevo por Israel para el África. Así que un día me llamó la atención a mí un fin de semana, tanto movimiento en el lugar donde yo estaba, donde estaba el instituto estudiando. Mucho movimiento que... Bueno, me pregunté, a las Titantas van a pasar cigüeñas acá. Y fue el lugar donde se suponía que iban a pasar. Estaba lleno de gente, era un evento. La gente toda excitada. Lo mismo que pasa cuando aquí en Chañaral de Aceituno se ve una manada de ballenas o de delfines, pues la gente se alegra, se aloca, se siente feliz. Yo he visto a la gente que le salen lágrimas de los ojos de emoción. Bueno, la galla ahí tomando fotos, mirando a los bicharracos. Y son animales bastante hermosos, bastante elegantes. Así que yo miraba a ver si veía la cigüeña que me había traído, pero no la pude ver. Aquí tienen ustedes una síntesis de lo que tiene que ver con los eventos. Bueno, tenemos nosotros eventos de naturaleza meteorológica o climática que son importantes para ustedes. No vamos a hablar en el caso chileno de tornados, huracanes, tifones, mozones, pero sí la sequía, las heladas, ¿ya? Y algunas tempestades, sobre todo las tempestades eléctricas, pero fundamentalmente la sequía y las heladas. Después tenemos eventos de naturaleza geofísica o litosférica, que se refieren a la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Un eclipse también sería un evento? También es un evento, ¿no? claro, es un evento, pero es un evento extraterrestre. ¿Ya? No ocurre dentro del ecosistema, ni ocurre dentro de la Tierra. ¿Te fijas? Aquí estamos hablando de eventos que ocurren dentro del ecosistema o que ocurren dentro de la Tierra, de la ecosfera. Y ciertamente un evento natural, es un evento astronómico o astrofísico. No es un evento terrestre. Los efectos, claro, se notan sobre nosotros porque se oscurece, ¿no es cierto? Y que es impresionante. Yo estuve aquí en la playa cuando se produjo, yo no creía mucho que se iba a producir, primero con la exactitud con que fue predicho, y segundo con la hermosura. Hasta yo me puse nervioso, yo iba con una máquina fotográfica, esto y lo otro, para captar el momento, no lo pude captar. Cuando, no, ha sido una maravilla, y yo no sé si estaban ustedes ahí, pero estaba lleno de gente y se produjo un silencio. ¿Ya? La gente estaba, qué sé yo, entusiasmada, excitada, inquieta por lo que iba a ocurrir, ¿no es cierto? La radio anunciaba esto y lo otro, y de repente se produjo un silencio y después casi todos exhalaron el aire. ¡Ah! Y después vino el gran aplauso. El aplauso a la naturaleza. Un fenómeno maravilloso. Realmente. Profe, yo vi moverse muchas aves cuando se estaba poniendo oscuro. Claro, Estaban en el canal del Culebrón. tú comprenderás que las aves tienen ciertos sentidos que captan algunas de estas situaciones. Y además, al oscurecerse, los animales se desorientan. Claro. Y se levantan vuelo y tú verás ahí hay una gran cantidad. A lo mejor son las mismas aves que han habido siempre, pero se ponen inquietas y se levantan y se... ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con los animales. Pero fue un fenómeno... Bueno, a nosotros nos han tocado observar dos fenómenos de la naturaleza
que son muy educativos, maravillosos, digo yo. Uno es el eclipse y otro es la pandemia. Estamos nosotros observando una verdadera pandemia. En la Edad Media, la peste negra mató a 60 millones de europeos, pero estuvo concentrada en Europa. No le hizo nada a los habitantes humanos que estaban en América, en Asia, en África, en Australia, nada. ¿Ya? Pero se tipifica como pandemia porque afectó a un porcentaje importante de gente en Europa. Fue más bien una epidemia. No se habla de pandemia. Mató 60 millones de personas. Aquí vamos a 60 millones de enfermos. Y no llegamos a los 60 millones de muertos, porque afortunadamente entre la Edad Media y ahora los adelantos médicos han sido enormes. A pesar que no tenemos vacuna, pero se conoce toda la epidemiología de enfermedades virales. Manténgase distante, use una mascarilla, lávese las manos, y confínese, no salga, etcétera. Todo lo que ustedes han leído. La pandemia, una verdadera pandemia, porque son pocas las regiones del mundo que han quedado exentas de este asunto. ¿Por qué? Porque el ser humano se desplaza, ¿no es cierto?, para todos lados, en cosa de horas. En avión, 5 horas, 8 horas, la distancia es más larga, 14, 15 horas. Y lo otro, el eclipse. Eclipse. Bueno, y yo tuve la oportunidad, ustedes no, asumo. Profe, Espérate para concretar la idea. Yo tuve la oportunidad, de observar otro fenómeno, y en este caso un fenómeno histórico, del golpe militar. O sea, la generación de sus padres, ¿no es cierto? Sí que sus padres tienen más o menos de sus abuelos, tienen una edad parecida a la mía, han sido observadores de 3 grandes eventos, o 4. Ya 2 cívicos y 2 naturales, 2 sociales, ya el periodo de la Unidad Popular y después el golpe de Estado, ¿ya? Y 2 naturales. Así que más respeto con esa generación, ¿ya? Porque es una generación que ha pasado por muchas cosas. ¿Qué me decías? aquí sale de naturaleza biológica episodias. Episodias tienen que ver con... Episodias. O sea, tiene que ver con, por ejemplo, enfermedades de carácter zoonótico que se masifican. La palabra epi quiere decir sobre, sotio. Estas son enfermedades que afectan a plantas. Ah, ya. ¿Ya? Y obviamente son de carácter bacteriano, de carácter viral o de carácter fúngico. Las plagas son producidas por insectos, ácaros y mamíferos y aves. ¿Ya? Ahora, la diferencia entre una epidemia y una pandemia, que la epidemia, ¿no es cierto?, es local, afecta, es una cuestión relativa, dicho sea de paso. La epidemia, la palabra epi quiere decir sobre y demos, sobre el pueblo, sobre una parte del pueblo. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos epidemia, se tipifican así como epidemia, porque epidemias de influenza, porque un porcentaje importante de la gente en Santiago, sobre todo niños y ancianos, sufren de gripe, ponte tú. Pandemia quiere decir pan, universal, demos pueblo. Quiere decir que un número importante de pueblos en distintas partes está sufriendo de lo mismo. Y aquí tenemos nosotros, el coronavirus es una pandemia, ¿no es cierto?, en sentido estricto, sensu estricto. No es una epidemia. Así que estamos observando un fenómeno biológico de magnitud histórica y de magnitud, obviamente, mundial. Y las razones están claras. Un virus cabrón, ¿ya? Y ya están apareciendo virus bastante cabrones,
Y segundo, la conducta del ser humano, pues, esto que nosotros somos descuidados y que nos movemos para acá, nos movemos para allá, la alteración de los sistemas naturales donde se establece mayor posibilidad de contacto con los reservorios naturales. Recuerden que se le echa la culpa a los murciélagos y a unos pangolines. Animales, los pangolines, animales extraños. Ahora los murciélagos aparentemente son bastante importantes como reservorios y transmisores de enfermedades. Hay varias enfermedades virales achacables a murciélagos. Y después tenemos, bueno, ustedes lidian ya con fenómenos de naturaleza biológica, con eventos de naturaleza biológica, ya, sobre todo el tema de las plagas, y podrían lidiar con las episodias cuando la enfermedad está bien esparcida en algún cultivo. Y después los mixtos, los aluviones, las inundaciones, los incendios forestales, los aludes. Mixto porque mezclan, ¿no es cierto?, agua, por ejemplo, con suelo. El incendio forestal mezcla la parte biológica con la parte atmosférica. Los aludes mezclan agua también, agua con suelo. La diferencia entre un aluvión y un alud es que hay más suelo que agua. En el caso del aluvión hay más agua que suelo. Cuando un río por efecto de una lluvia que cayó en la cordillera, se desplaza en grandes cantidades y alocadamente pendiente abajo, ¿no es cierto?, ese río se transforma en un aluvión porque viene arrasando todo lo que encuentra a su paso, por la fuerza del agua, por los troncos de los árboles que tienen, las piedras, y si pasa por algún basural o por alguna construcción, bueno, arrastra todo eso para abajo. ¿Ya? La sucesión ecológica es un cambio del ecosistema que ocurre a lo largo del tiempo. Puede tomar mucho tiempo, y ser tiempo geológico, por ejemplo, o ser rápido. Hay dos tipos de sucesiones. La sucesión primaria, que es una sucesión natural, y la sucesión secundaria, que es una sucesión inducida por el ser humano. Obviamente que la sucesión secundaria es mucho más rápida, porque el ser humano la está acelerando. O sea, nosotros, cuando tú cortamos el matorral para transformarlo el matorral en una zona de cultivo o en una zona ganadera, cambió el ecosistema. Explotamos esa zona, ¿no es cierto?, con cultivo, explotamos como zona ganadera y el tiempo después se agota el suelo. Ya no es rentable ni el cultivo ni el tener ganado acá y nosotros nos vamos. Y ahí dejamos un ecosistema desertificado, que es lo que ha ocurrido en el sur, en el sur de la provincia, y que es lo que está ocurriendo en regiones tropicales. En Brasil es el caso. Se tala el bosque brasileño, se deja para pasturas, meten gran cantidad de animales, funciona durante un tiempo, las lluvias torrenciales, si sobre todo el suelo está pendiente, las lluvias torrenciales arrastran toda la materia orgánica a la parte baja, ¿no es cierto? Y en poco tiempo, digamos 30, 40, 50 años, ese suelo se empobrece, ya no es capaz de mantener la productividad, ¿no es cierto?, original, y se va abandonando, y se va transformando en una zona pobre, desertificada. ¿Sí? No, es que quería saber si podía repetir lo de la sucesión primaria. La sucesión primaria es la sucesión natural. Aquí tienes tú un ejemplo de una sucesión primaria que toma mucho tiempo. Fíjate tú, empieza con la roca desnuda. ¿Cómo se forma el suelo? Suelo agrícola, ponte tú. Ahí tenemos nosotros el ejemplo de una sucesión, ¿no es cierto?, ecológica de un ecosistema terrestre. ¿Cómo se forma el suelo agrícola? Partiendo de la roca desnuda.
Profe, a través de procesos. Esto lo tiene que haber estudiado usted en edafología, ¿no es sí, cierto? eh, O en pedología, con el famoso cuando le llaman en inglés es weathering, la intemperización, por acción de la radiación solar, por la acción del agua, por la acción de la temperatura, como la roca se va fragmentando, del viento, etcétera. Y aquí lo tienes tú representado. Entonces, en algunos lugares, ya la sucesión primaria termina en un pastizal. En otros lugares, si el clima lo permite, en un herbazal, un matorral. Y en otros lugares, en un bosque. ¿Ya? Y si se mantiene el bosque, estamos en presencia de una sucesión primaria, natural. El bosque, ya vino el propietario del bosque, cortó el bosque y el ecosistema re- retro- se retrae a un pastizal artificial ahora. El hombre lanzó vacas, cabras, ovejas, qué sé yo, durante mucho tiempo, se empobrece el pastizal, ya no rinde lo que está acostumbrado a rendir, ¿ah? Y después se abandona el lugar o queda ahí como una área desertificada. Esa es una sucesión secundaria que partió, fíjate, del bosque hacia un sector desertificado. Un pantano, lo secamos el pantano, ya, y el pantano se puede transformar en, en una pradera y seguimos secando y después podemos construir nosotros ahí, como ocurrió en Miami, un condominio, o u hoteles, o instalaciones turísticas. Esa es una sucesión secundaria, tremendamente artificial. Y me quiero referir a la homeoresis. La homeoresis es el término técnico que se usa para designar los mecanismos de equilibrio del ecosistema. Los mecanismos de equilibrio de sistemas más simples, sistemas biológicos más simples, como el cuerpo humano, suyo, por ejemplo, el mío, funcionan en base a mecanismos homeostáticos, donde hay un punto de equilibrio y el fenómeno fluctúa alrededor de ese punto de equilibrio. No fluctúa mucho, pero fluctúa un poco. Por ejemplo, la temperatura corporal. Si usted va a comprar, ¿no es cierto?, a los supermercados le controla la temperatura y eso, si está elevada, está alterada la temperatura por alguna razón. Y aquí se le achaca a la presencia del coronavirus. En el caso de los ecosistemas, los, los puntos de equilibrio son más fluctuantes. ¿Ya? profe, Aquí les llaman puntos, puntos fluyentes de equilibrio, porque la palabra resis quiere decir flujo, homeo, equilibrio, homoestasis quiere decir, traduciendo literalmente la cosa, equilibrio estático, ¿ya? Pero es un equilibrio dinámico dentro dentro de un margen muy estrechito, como el caso de la temperatura corporal. Ya el caso de la temperatura de una pieza calentada por un calefactor eléctrico, ¿ah? Que está regulado. En el caso de estos sistemas, los equilibrios, los puntos de equilibrio prácticamente son dinámicos, o sea, el mismo punto de equilibrio tiene un rango de fluctuación. ¿Ya? Y este rango de fluctuación puede ser bastante amplio. ¿Ya? ¿Sí? Dígame nomás, antes que se apague la cosa. sí, no, que me llamaba la atención que la sucesión primaria habla de la roca desnuda y pasa a hongos, pero por lo que yo sé, los líquenes son los principales organismos colonizadores de la misma roca desnuda para pasar a helecho y entre otros. Pero la Ok, pregunta es bueno, entonces, ¿los hongos son líquenes? O sea, ¿líquenes son hongos? okay. O... No, a ver, los líquenes se consideran organismos
pero son el producto de una interacción ecológica entre hongos y algas. Ya. ¿Me entiendes? Ah, los hongos son organismos heterotróficos por absorción. Los animales son organismos heterotróficos por ingestión. Los hongos. Heterotróficos por absorción. Y las algas, como tú sabes muy bien, son algas fotosintéticas. De tal manera que hay alguna asociación interesante. Ahí debería ser, tienes razón tú, debiera ser líquenes. Pero a lo mejor está hablando la diapo de hongos que forman los líquenes. A lo mejor tú estás confundiendo los hongos con las callampas, con las setas. Claro. No, esos son hongos superiores